Ahora, para cerrar esta unidad y lo que respecta al cambio social, son los seres humanos los que forjan la historia de las sociedades. Tal y como se ha distinguido a lo largo de esta unidad, eh, al estudiar la acción histórica, eh, desde el cambio social, hay diversos agentes que lo generan, es decir, hay agentes de cambio, en los que destacan las élites, ya que el concepto de élite se puede definir como lo haría Pareto, citándolo de donde los que manifiestan cualidades y actitudes por encima de la medida serían los que miembros de la élite, ya que para este autor, al elaborar la teoría de la circulación de las élites, incesantemente él establecía que hay una sustitución de unas por otras, sobre la base de la superioridad cualitativa y objetiva de una sobre otra y nunca de la basada en la herencia, así que constituye o contribuye en el equilibrio social. Se asegura la movilidad y se reúnen las nuevas ideas. Aclarando esto, Wright Mills, quien estudió las élites también en el poder de los Estados Unidos a finales de los años 50, planteó que es difícil y ambiguo hablar de la élite como clase que detenta el poder, en contra de lo que se había propuesto por el italiano sociólogo Gaetano Mosca, ya que para él eh, las élites se asocian para formar una unidad de poder y tienen intereses comunes en relación con el mantenimiento del orden establecido. Nos estamos viendo o nos estamos enfrentando a diversas concepciones, pero lo que nos interesa de ello es que la élite son actitudes de grupos o de elementos que están sobre lo común, sobre los grupos básicos o que están en un nivel inferior. Por lo tanto, Roche mantiene que hay que extender el concepto de élite a los grupos que sin disfrutar de poder y autoridad influyen definitivamente en la colectividad a la que pertenecen. En su definición de élite, él expresa que personas y grupos, dado el poder que detentan o la influencia que ejercen, contribuyen en la acción histórica de una colectividad, ya sea por decir, las decisiones que toman o ya sea por las ideas, los sentimientos, las emociones que expresan o simbolizan. Las élites actúan en tres importantes aspectos. Primero, toman decisiones de todo tipo que influyen en la acción histórica, definen situaciones y asumen la conciencia de una colectividad que tiene de sí misma a ejercer un nivel cultural o psicosocial. En la sociedad actual se multiplican las élites en franca contradicción con la idea que se estableció en algún momento que había un fin de las ideologías y el fin de la ideología indudablemente me generaría el fin de los grupos sociales o de las élites que defienden dicha ideología. Por otro lado, tenemos los movimientos sociales, que no es posible estudiar las élites sin situar a estas en un contexto de los movimientos sociales o los grupos de presión que las sostienen o sobre los que se apoyan. Tampoco se puede estudiar los valores y la ideología sin referirse a las élites y a los movimientos sociales, ya que los valores e ideología son expresados, propagados o simbolizados por las élites y estas representan a los movimientos sociales y a los grupos de presión. Los movimientos sociales no se reivindican o son reivindicados por cuanto intentan dar a conocer o hacer triunfar unas ideas o intereses de valores que pueden ser contrarios a los intereses colectivos o generales. Por otro lado, se pueden identificar las élites porque las élites y los movimientos sociales son agentes de cambio claramente diferenciados. Un movimiento social es una organización netamente estructurada e identificable cuyo objetivo explícito es agrupar a unos miembros con miras a la defensa o a la promoción de ciertos objetivos específicos,
que son de connotación social generalmente, pero que van a depender o van a representar a una élite. Roger, citando a Alan Turing, como estudioso de los movimientos sociales, hizo ver tres principios para la existencia de la, de los movimientos sociales. Primero, que ellos establecen una identidad que trata de definir el grupo reivindicador de manera socialmente identificada y significativa con un grupo particular. Un ejemplo puede ser la clase obrera. Como un grupo particular o un grupo global pueden ser los consumidores de un determinado producto, o global puede ser el nacionalismo en el que se identifican los habitantes de un estado o nación determinado. Otro, otro principio es el de la oposición, ya que los movimientos sociales existen porque ciertas ideas no son admitidas, porque ciertos intereses particulares son reprimidos y combaten pues siempre contra la resistencia, el bloqueo, la inercia que se genera en esos intereses particulares. Y otro principio es la totalidad, ya que los movimientos sociales inspiran su acción o su pensamiento elevado en nombre de valores o realidades universales que son admitidos por todos. Ejemplo, la libertad humana, el bien común, el interés nacional, etc. Entonces, en este sentido pueden entenderse que las funciones que cumplen los movimientos sociales pueden ser de mediación, de clarificación de conciencia colectiva o finalmente de presión. Ahora, los grupos de presión, partiendo de estas dos definiciones, no es lo mismo que un movimiento social, aunque frecuentemente se pueden ver se pueden ver a los movimientos sociales como un grupo de presión o algunos grupos de presión como movimientos sociales, ya que los grupos de interés no se transforman en organismos de presión hasta que utilizan la acción sobre el aparato gubernamental para hacer triunfar sus aspiraciones. Así pues, el grupo de presión resalta un aspecto muy concreto de los grupos sociales de interés. Su función de presión es sobre las autoridades. Roger clasifica o diferencia los grupos de presión en dos grandes clases. Las organizaciones profesionales que intentan obtener ventajas materiales para sus adeptos y proteger derechos adquiridos, se fundamentan sobre la base de la ocupación o la profesión, como los colegios de profesionales, patronales, la Cámara de Comercio, los consumidores, etcétera, y las agrupaciones de vocación ideológica que ejercen la defensa desinteresada de posiciones espirituales o morales en la promoción de causas o en la afirmación de tesis, como serían los grupos religiosos, los libertarios, los naturistas, los objetores de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, para cerrar, estos tres agentes de cambio que serían los grupos de presión, los movimientos sociales y las élites, se puede decir que, que las clases de grupos que se mencionó ahorita anteriormente no son incompatibles. Los medios de acción que suelen utilizar puede ser el esfuerzo de persuasión, las amenazas, el dinero para obtener favores, el sabotaje o la acción directa mediante huelgas, manifestaciones o incluso violencia. Aclarando que estos tres elementos o agentes de cambio social, a pesar de que tienen más semejanza que diferencia, generan una especie de reciprocidad, de simbiosis y actúan o se manifiestan de manera conjunta.